Buen día hermanos, un nuevo día empezó y damos gracias a Dios por ello. En este momento porque también juntos podemos meditar en su palabra y tener un pequeño momento de reflexión. Quisiera que me acompañen hacia el libro de 2 Samuel en el capítulo 9, que en un devocional anterior les compartí sobre este pasaje, que nos cuenta la historia de David y Mefiboset, cómo David extendió su misericordia hacia Mefiboset y le dio un lugar en el palacio y hasta lo trató como a un hijo. Siguiendo con este mismo pasaje, el último devocional que les pude compartir hablaba sobre los pensamientos y también como base fue esta historia hacia el primer momento en donde David se había perdido en sus pensamientos. Y en este devocional vamos a volver sobre este pasaje, pero abarcándolo desde otra mirada. Hay una frase que me gusta mucho, que la escuché hace un tiempo de un hermano y dice que siempre se le puede agregar una pincelada más a los pasajes de la Biblia. Quiere decir que si volvemos a estudiar el mismo pasaje, siempre vamos a poder sacar algo nuevo de allí. No es como una revista que solo contiene la misma información y por más que la leamos, siempre va a decir lo mismo y de allí no se puede obtener nada más de lo que ya está escrito. Sin embargo, de la Biblia siempre se puede agregar una pincelada más al cuadro. Es por eso que el título de este devocional se llama Calificados por Dios. A menudo solemos escuchar o ver que cuando una persona se presenta a un puesto de trabajo, lo que se espera es que esa persona se encuentre calificada para el puesto. Se evalúen sus capacidades, sus habilidades, entre tantas otras cosas, para que ese puesto de trabajo sea cubierto por la persona adecuada. Pero ahora bien, ¿qué sucedería si ese puesto fuese cubierto por una persona que no está calificada para tomarlo? Seguramente habrían algunas falencias en su desempeño, quizás algunos detalles se le podrían pasar por alto, entre tantas otras cosas. Ahora bien, pensando en esto los invito a leer allí en 2 Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 8. Aquí Mefiboset le responde a David de una forma bastante particular y en un tono como desvalorizándose a sí mismo. Y le dice, inclinándose le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Si recordamos la historia, Mefiboset era lisiado de los 2 pies. Incluso Siba le había advertido a David que no era un muchacho apto para hacer algunas cosas. Pero sin embargo, en la mirada y en los pensamientos de David solo existía la necesidad de extender su gracia hacia él. Nosotros como personas a veces fallamos y esto es una verdad indudable. Nos descalificamos por nuestros errores. Con frecuencia solemos no identificarnos con el Señor Jesús mediante nuestras acciones, nos olvidamos de su amor y al darnos cuenta de que le hemos fallado tratamos de ocultarnos, pero solemos olvidarnos de que Él no nos deja. Porque sabemos que tenemos un Dios que perdona, como dice el salmista, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, un Dios que nos ama y nos liberta. Pero a la hora de pedir perdón, a veces solo hablamos, no creemos, porque todavía hay vacíos dentro de nosotros que no hemos querido llenar. Hay pecados que hemos cometido que creemos que son tan grandes y que han ofendido tanto a Dios que Él nos mira desde lejos y nos sentimos descalificados por nuestros pecados. Nos avergonzamos de contárselo y a veces perdemos de vista que Él sabe todo de nosotros y aún así nos sigue amando, nos perdona, nos restaura, nos recibe con lazos de amor y nos hace personas nuevas. A veces también como hijos de Dios nos sentimos descalificados por el mundo. Muchos hermanos tienen miedo de decir que son hijos de Dios, pero por el temor a que la gente no los acepte. Incluso el mundo nos quiere hacer creer que si fallamos ya no merecemos nada de lo que Dios tiene para nosotros. Nos quiere hacer creer que si nosotros no tenemos dinero, tampoco tenemos muchos seguidores en las redes sociales, o no tenemos un estatus social alto, o lo que sea que el mundo ofrezca, si no lo tomamos, nos quiere hacer sentir que no valemos nada. Y muchas otras mentiras que utiliza para hacernos carecer de nuestra identidad como hijos de Dios. Y es por esto que el mundo nos puede decir que no valemos nada, que no somos calificados, pero en 1 de Pedro 2:9 leemos que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos ver hasta ahora 3 tipos de descalificaciones hacia nosotros. La primera fue que nos pueden descalificar por nuestros errores. La segunda es que nos pueden descalificar por nuestros pecados. Y la tercera, como vimos recién, somos descalificados por el mundo. Pero una cuarta descalificación es aquella que nos hacemos a nosotros mismos. A veces solemos autodescalificarnos con pensamientos negativos, como vimos, por nuestros errores, por nuestros pecados e incluso por el mundo. Tendemos a decir expresiones como no soy capaz de lograrlo, no creo estar a la altura, no, yo no sirvo para esto, entre tantas otras que nos llevan a sentirnos no aptos, que nos llevan a sentirnos personas descalificadas. Pero al expresar estas palabras, lo hacemos desde una mirada hacia nuestro interior y nos olvidamos de ver cómo es que Dios nos mira a nosotros mismos. Por cada una de estas palabras de descalificación, Dios tiene una palabra diferente. Y como cuando decimos, no puedo con esto, Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O como cuando compartimos con otras personas aquella luz admirable a la que fuimos llamados, muchas veces podemos dudar de nuestra fe por lo que nos pueden llegar a decir esas personas, pero Dios nos dice, no te avergüences del Evangelio. Queridos hermanos, que en este día podamos tener presente que cuando otros nos descalifican, incluso cuando nosotros mismos nos descalificamos, cuando lleguen a nosotros esos malos pensamientos de descalificación, podamos pensar en lo que Dios dice de nosotros y no lo que dicen nuestros errores, nuestros pecados o el mundo, porque es Dios quien nos califica, porque Él no abandona las obras de su mano, como así Pablo lo expresa, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para finalizar, no vino a mi memoria en esta ocasión ninguna canción ni ningún himno sobre cómo Dios nos califica o cómo nosotros nos podemos llegar a sentir descalificados, pero sí recordé ese himno que dice, el amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más se aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. Pensando en esto, que no importa cuán grande pudo haber sido nuestra falla, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. No permitamos que nuestros errores, nuestros pecados o el mundo nos alejen de Dios por sentirnos descalificados, sino que podamos darle más lugar a aquel que vino por nosotros porque vio que éramos personas errantes y aún así nos calificó y vino por nosotros. Y que también en este día podamos imitar la conducta de David hacia Mefiboset, que no vio su condición ni lo descalificó, sino que le extendió su gracia sin pedir nada a cambio. Y para recordar otra vez como dice el himno, empieza diciendo, el amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más se aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día.